Amada iglesia, el Señor nos continúe bendiciendo en su gracia en esta hora. Por favor, les ruego que me acompañen a orar para colocar este espacio de sermón dominical en las manos del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, Rey de gloria, muchísimas gracias por este día tan precioso que tú nos regalas, un día más donde nos congregamos como iglesia local, donde todos a una voz, Señor, aunque no sean las más melodiosas, nos congregamos para alabarte, para glorificar tu santo nombre, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros en Cristo Jesús. Te pedimos por tus misericordias, Señor, que nos bendigas en esta mañana, que nos hables, que le hables a tu pueblo a través de este vaso de barro, a través de la predicación de tu palabra, que nosotros podamos ser, Señor, hoy edificados, exhortados, alentados, que cada día tu palabra se escriba en nuestro corazón y podamos ponerlo por obra. Permite, Señor, que tu iglesia pueda ser altamente bendecida, que nuestras almas cada día, Señor, vayan edificándose, asentándose más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y ayúdanos en este proceso y en este peregrinaje en el que estamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Le invito, hermano, a que se ponga sobre sus pies y lea conmigo Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice la bendita palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Pueden tomar asientos. María Ángel, Samuel, por favor, silencio. Continuando, hermanos, con esta serie de sermones expositivos sobre el Sermón del Monte, en la mañana de hoy nos encontramos ante un pasaje que, si bien es cierto, el domingo pasado tratamos de hacer una pequeña introducción de él, hoy nos adentramos con mayor detalle a analizar y estudiar las advertencias que nos da nuestro Señor Jesucristo con relación a los falsos maestros. ¿Y por qué? Porque la vida de fe requiere una continua vigilancia a fin de mantenernos en el compromiso con Dios y en una relación correcta los unos con los otros, en una relación correcta con los hombres. Por tanto, un serio peligro va a requerir necesariamente de una continua prevención. La enseñanza sobre la vida del creyente, hermanos, puede ser distorsionada por las enseñanzas y ejemplos de quienes, presentándose como maestros, son falsos profetas. Sobre esto nos advierte nuestro Señor Jesucristo en esta porción que comenzamos a estudiar hace 2 domingos. En aquel sermón nosotros analizábamos el mandamiento de guardarnos de los falsos maestros
y el peligro de estos. En la mañana de hoy, nuestro Señor nos enseña los medios por los cuales nosotros podemos juzgar y podemos discernir a esos falsos maestros. Y el Señor establece en estos pasajes dos aspectos importantes. El primero de ellos es que la única forma, escuche bien, la única forma de identificar a un falso maestro es por su fruto. Y lo vamos a ver en los versículos 16 al 17. Y el segundo aspecto es que el Señor nos muestra la realidad de que el fruto del árbol está determinado por el fundamento de su raíz. Escuche, el fruto del árbol está determinado por el fundamento de su raíz. Versículos 18 al 20. Así que vamos a desarrollar esos dos puntos. En primer lugar, la única forma de identificar a un falso maestro es por su fruto. Lea conmigo una vez más los versículos del 15 al 17. Dice el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. La entrada al reino de los cielos solo es posible, mis hermanos, por medio de Cristo. Los profetas que Dios envió a su pueblo hicieron continuas advertencias de continuas apelaciones a dejar la justicia propia para aceptar por la fe la que Dios provee, es decir, la fe en la justicia perfecta en Cristo, en la justicia de la persona perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos visto a lo largo de la historia de Israel, hubo muchos profetas que afirmaban hablar en nombre de Dios, pero en realidad lo hacían en el suyo propio. Es decir, eran mentirosos, eran profetas que decían hablar de parte de Dios o pretendían más bien al pueblo hablar delante de Dios, pero eran falsos profetas. Y es notable la advertencia que Dios hace a su pueblo por medio del profeta Jeremías acerca de este problema que desde ese tiempo ya se presentaba. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, versículo 16, nosotros encontramos: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizaron, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. Escuchen, esa es una característica de un falso profeta. Hablan visión de su propio corazón, es decir, la palabra que ellos predican no es palabra de Dios. Son invención de su propio corazón. Y escucha, y el Señor dice, hablan de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y un poco más adelante, en el versículo 21, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. De esa misma manera ocurría en tiempos de Jesús. Habían muchos maestros que hacían creer al pueblo que hablaban en nombre de Dios, pero no era cierto. Su doctrina, sus enseñanzas no eran otra cosa que mandamientos de hombres, como decía Jeremías, invención o visiones de su propio corazón. No eran palabra de Jehová. Y ellos pretendían elevar sus palabras a palabra de Dios. Por lo que nos deja muy claro, hermanos, que no es fácil reconocer a los falsos profetas por cómo visten. No es fácil reconocer a los falsos profetas por cómo predican incluso. Las vestimentas
y lo hablamos en el sermón anterior, no era la manera como nosotros, o no era la forma como podían discernir a un falso maestro, pues estos vestían igual que un profeta de Jehová. Ellos confunden con la apariencia de un verdadero profeta. Y el problema se agudiza aún más cuando el predicador o el maestro, hermanos, parece piadoso, parece un hombre espiritual, que a primera vista parece poseer todas las características de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Así que la advertencia de nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes es como un eco de la advertencia que continuamente nos hace las Escrituras a todos nosotros como creyentes, poniéndonos en aviso sobre el peligro de estas personas. Parecen personas espirituales, son en el mejor de los casos buenos predicadores, y hasta es posible que no haya nada incorrecto en su doctrina. El problema no está, hermanos, tanto en lo que dicen. El problema está más bien en lo que no dicen. Las enseñanzas de estos falsos profetas no corresponden en ninguna manera al camino estrecho que lleva la vida y que ya estudiamos en sermones anteriores. Sus enseñanzas no hacen hincapié en seguir ese camino estrecho, sino todo lo contrario, promover para entrar por ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Lo más peligroso es que los falsos profetas no están lejos de la iglesia. Escuche bien. Lo más peligroso de todo esto es que los falsos profetas no están lejos de la iglesia, sino que están dentro de la iglesia. Es sorprendente el interés que algunos tienen de llevar tras sí a los creyentes dentro de las iglesias. Muchas veces dividen congregaciones en aras de un espiritualismo que en realidad no es espiritualidad. No es lo mismo promover el espiritualismo que promover la espiritualidad. Es decir, en palabras simples, hay quienes hablan en nombre de Dios al pueblo de Dios mensajes que no proceden de Dios. Es así. Pastor, entonces, ¿qué podemos o cómo podemos reconocer a los lobos disfrazados de ovejas? El Señor responde: por sus frutos los conoceréis. María Ángel, hágame favor, entréguele eso a su abuela. El Señor responde: por sus frutos los conoceréis. Y pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No podemos distinguirlo por su vestido, tampoco muchas veces por su mensaje, ya que muchos de ellos dicen cosas que se ajustan a la verdad bíblica. ¿Cómo puede discernirlos entonces? Muchos dicen cosas bíblicas, muchos dicen cosas que se ajustan a esa verdad bíblica. Sin embargo, la manera como el Señor nos dice que debemos, y no solo debemos, sino que podemos distinguirlos, es por sus frutos, es decir, por sus obras. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo así, pastor? Por sus obras. Puede ser que en ocasiones, repito, no se pueda distinguir claramente un árbol de otro. Muchas veces usted ve un árbol que se parece mucho a otro árbol, pero no hay duda en diferenciarlos cuando ese árbol da frutos. Inmediatamente distinguimos que es un árbol diferente a otro. El apóstol Pablo le recuerda esto precisamente a Timoteo y le dice que habrán tiempos peligrosos en los que se manifestarán hombres que exhiben su perversidad por su forma de vida. Vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3.
versículos 1 al 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos hombres tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Y cómo lo hacen? Por sus obras. Por lo tanto, hermanos, es necesario observar cómo viven y para quién viven. Pastor, pero así es muy difícil. Digamos, ¿de qué fruto estamos hablando?, dirán algunos. El orgullo puede ser uno de sus frutos más visibles. El orgullo. Son aquellos hombres que se consideran como los más capaces, como los más fieles, como los más conocedores de la palabra. Son aquellos que se enorgullecen de tener los grupos más grandes dentro de la iglesia local. Son aquellos que se enorgullecen por tener la mayor ortodoxia y de tantas otras cosas que los revista de arrogancia y orgullo. Estos, mis hermanos, son instrumentos en manos de Satanás para dividir la iglesia de Dios. Estos buscan ansiosamente sacar partido de sus propias ideas para que le sigan ciegamente y obedezcan o les obedezcan sin reservas. Desbaratar la unidad del espíritu para establecer sus propios partidos. Sin duda, hermanos, esa es una evidencia notable de un falso maestro o de un falso profeta. Tratar a como dé lugar de dividir. Tratar a como dé lugar de crear disensiones. Ese es su objetivo principal. La mayoría, hermanos, muchas veces no enseñan todo el consejo de Dios, sino que en ocasiones enfatizan aquello que le conviene para asentar su propia ideología. Son aquellos que dicen, bueno, hoy predicaremos sobre el amor, mañana predicaremos sobre el perdón, o pasado mañana predicaremos sobre tal tema que les supla, les provee a ellos las herramientas necesarias para tratar de presentar sus propias ideas, pero no predican todo el consejo de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Relajando sus enseñanzas y dando a los oyentes lo que ellos desean oír, pero no lo que Dios quiere que oigan. ¿Quiere reconocer un falso profeta, hermanos? Aquellos que siempre le dicen lo que usted quiere oír. Nunca hay palabras de exhortación. Nunca hay palabras que redargullan el pecado. Nunca hay palabras que pueda generar en el oyente un malestar. Le dan lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere que oigan. Predican lo que satisface a sus oyentes para ganarlos para sí. Por eso que el apóstol Pablo sigue advirtiendo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 3, y le dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad,
el oído y se volverán a las fábulas. De manera que podemos y debemos distinguirlo por sus frutos. Los falsos profetas, los falsos maestros se pueden distinguir por sus frutos. Es por esto que el Señor hace una pregunta reflexiva. Noten cómo dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta no puede ser otra cosa que un enfático no. No. ¿Y por qué no? Porque no son frutos consecuentes con la condición de esa planta. Así también ocurre con los falsos profetas. Sus frutos están en consonancia con su condición espiritual. Es por esto que si se acercan a nosotros un maestro, un falso maestro o un maestro sin saber aún si es falso o no, debemos prestar atención a su vida, a su testimonio, antes de dar crédito a su mensaje. Por sus frutos, por sus obras, los conoceremos. ¿Por qué? Dice el Señor: porque todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es decir, hay un árbol bueno que lo es porque se establece en una buena raíz. Es un árbol de buena condición, como dice literalmente. Por tanto, el fruto que produce es bueno también. Pastor, pero ¿quién es bueno? ¿Quién es bueno? Indudablemente solo Dios es bueno. Es por esto que solo los que pueden llevar buen fruto son aquellos que están establecidos e injertados en Cristo. Solo aquellos que están establecidos, solo aquellos que están injertados en Cristo. Recuerden aquel pasaje en el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 15, versículos del 1 al 2, donde el Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, porque lejos de mí nada podéis hacer. Solo el pámpano que está en él, en Cristo, es el que lleva buen fruto, fruto de calidad agradable a Dios. En contraste, por supuesto, con el árbol bueno está el que lleva malos frutos. ¿Y por qué son frutos malos? Porque el árbol es malo, responde el Señor. Esto nos lleva a considerar nuestro segundo punto: la realidad de que el fruto del árbol está determinado por el fundamento de su raíz. Noten el versículo 18, léalo conmigo. Y ese no es rotundo. Dice el Señor: no puede el buen árbol, y ese no nos da ninguna posibilidad. ¿Es que es posible que ese árbol malo dé buenos frutos? El Señor dice no. Es un enfático no. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros vemos en las Escrituras que a menudo Dios nos compara con árboles. Y es una ilustración muy apropiada e interesante, porque los árboles tienen raíces y nosotros, aunque no lo crea, también las tenemos. Esta comparación se aplica aquí especialmente a los profetas. Pero si comparamos este lugar o este pasaje con el que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 45, veremos que el Espíritu Santo allí no restringe esta advertencia solo para los falsos profetas, sino que lo extiende a todos los hombres.
Entonces no solo estamos hablando de falsos maestros y falsos profetas, sino también de falsos creyentes. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, al compararlos juntos podemos ver que esta comparación alcanza tanto a los profetas como a todos los hombres. Lo que debemos concebir y pensar de un hombre que no ha sido regenerado. Todos somos por naturaleza, hermanos, ramas de olivo silvestre. Todos. Y por tanto, como un espino no puede dar uvas, ni un cardo puede dar higos, tampoco puede un hombre no regenerado llevar a cabo una buena obra. Y esto podemos concebirlo más claramente si consideramos un poco las obras de los hombres. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, dice Pablo a Tito, porque para los puros todas las cosas son puras, pero para los inmundos e incrédulos nada es puro. ¿Cómo así? Dice Pablo, dice el autor de Hebreos, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuáles son las buenas obras? Son aquellas hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, es decir, son aquellas obras que se hacen en obediencia a la ley, hechas para la gloria de Dios y hechas con fe. Y esos tres requisitos son indispensables para que se pueda presentar una buena obra. Pastor, ¿qué quiere decir? Que hay muchas personas que no son creyentes que hacen cosas conforme a la ley. Por ejemplo, una persona no creyente que decide honrar a sus padres, está haciendo una obra conforme a la ley. Pero resulta que él lo hace para que digan los vecinos y sus familiares que él es una buena persona. Ya la gloria que busca no es la de Dios al honrar a sus padres, sino la suya propia. Y como tampoco la hace con fe, inmediatamente, hermanos, no es una buena obra. ¿Sí me hago entender? Entonces es necesario para que una obra sea buena delante de Dios, que sea hecha conforme a los mandamientos de la ley de Dios, sea hecha para su gloria o pensando en glorificarle, y también sea hecha en fe. Recordemos que la capacidad que tienen o que tenemos nosotros los creyentes para hacer buenas obras no es de nosotros mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Nosotros hacemos buenas obras porque ya fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo enfatiza nuevamente la imposibilidad natural de que un árbol bueno, es decir, una persona que está injertada en Cristo, pueda dar malos frutos. Pastor, pero nosotros pecamos. Sí, claro que pecamos muchas veces. ¿Y eso no es dar malos frutos? No necesariamente. O el contraste que presenta nuestro Señor es que el creyente, el buen árbol que está injertado en Cristo, es el único que sí puede dar buenos frutos. Por ende, podemos aprender una regla general relativa al hombre justo. ¿Cuál? Que un hombre primero debe ser verdaderamente justificado y santificado antes de que pueda hacer una buena obra. Primero, un árbol debe tener la savia y la naturaleza de un buen árbol. Y luego, entonces sí da buenos frutos. Y no antes. Cuando usted y yo estábamos sin Cristo, no dábamos buenos frutos. Nuestro fruto era malo. Dice Pablo a los Efesios que éramos hijos de ira.
alejados de Dios. Éramos sus enemigos. Y en esa condición, por supuesto, nadie puede dar buenos frutos. Nuestra raíz estaba fundamentada en otra cosa distinta, no en Cristo. Por lo tanto, el árbol, sus frutos, van a ser consecuentes con el fundamento de su raíz. Hijos de ira, lo mismo que los demás, haciendo solamente lo que desagrada a Dios. El fruto no puede hacer que el árbol sea bueno, sino solo declarar y manifestar que es bueno, de donde procede que el fruto sea bueno. Sus obras, hermanos, las de los falsos profetas, testificarán a favor o en contra de ellos. Los escribas y fariseos, por ejemplo, se sentaban en la cátedra de Moisés y enseñaban la ley, pero eran soberbios, eran avaros, eran opresores. Y por eso Cristo les advirtió a sus discípulos que se guardaran de ellos y de su levadura. El doctor Martin Lloyd-Jones, en su sermón, en su libro El Sermón del Monte, precisamente, él comenta sabiamente lo siguiente. Voy a leer para ustedes, abro comillas. Un cristiano en general puede ser conocido por su misma apariencia. El hombre que realmente cree en la santidad de Dios y que conoce su propia maldad y oscuridad de su propio corazón. El hombre que cree en el juicio de Dios y la posibilidad del infierno y el tormento. El hombre que realmente cree que él mismo es tan vil e impotente que nada sino la venida del Hijo de Dios desde el cielo a la tierra y su partida a la amarga vergüenza, agonía y crueldad de la cruz nunca puede salvarlo, y le reconcilió con Dios. Este hombre va a mostrar todo eso en su personalidad. Dice Martin Lloyd-Jones, él es un hombre que está obligado a mostrar mansedumbre, está obligado a ser humilde. Nuestro Señor nos recuerda aquí que si un hombre no es humilde, debemos ser muy cuidadosos con él. Se puede poner en un tipo de vestido de oveja, pero eso no es la verdadera humildad, no es verdadera mansedumbre. Y si la doctrina de un hombre está mal, por lo general se manifestará en este punto. Él será afable y se agradará, será de interés para el hombre natural y a las cosas que son físicas y carnales, pero no dará la impresión de ser un hombre que se ha visto a sí mismo como un pecador condenado al infierno y que ha sido salvo por la gracia de Dios. Es decir, si la doctrina es de Dios, tenderá a promover la piedad, la humildad, la santidad y el amor y otras gracias cristianas. Pero si por el contrario, hermanos, las doctrinas que predican estos falsos profetas tienen una tendencia manifiesta en hacer que las personas sean orgullosas, sean mundanas y contenciosas, podemos concluir que esta persuasión no proviene de aquel que nos llama. No proviene de Dios. Un falso profeta dará frutos de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo al fundamento de su raíz, que como decía Cristo, no es más que un lobo rapaz. Aunque traiga una vestimenta de oveja, aunque tenga apariencia de piedad, aunque se muestre como una persona sumamente espiritual, no buscará jamás el bienestar de las ovejas, sino dispersarlas y arrebatarlas. Tal vez engañan o engañarán a muchos por un tiempo, pero en su momento darán a conocer lo que en realidad son. Su fruto, sus obras, los darán a conocer.
La naturaleza de su raíz es corrupta. Simplemente la naturaleza del árbol le impide dar un fruto distinto al que puede dar. El falso profeta, el falso creyente, en general, el ser humano no regenerado, será incapaz de hacer algo bueno, de dar un buen fruto, si antes no es regenerado por Dios, si antes no recibe el nuevo nacimiento y es convertido por Dios. El no regenerado, hermanos, simplemente no puede cambiar su naturaleza, aunque exteriormente intente de muchas maneras que sí. Aunque muchas veces intente o diga que conoce a Dios y que es parte de su pueblo, que es parte del pueblo del pacto, siempre dará un fruto de acuerdo a su naturaleza corrupta y caminará hacia su destrucción eterna. Nunca olvidemos eso. Por más que parezca, tarde o temprano mostrará lo que es. Por esto el Señor dice en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El destino de los falsos profetas, de los falsos creyentes, es sentenciado por nuestro Señor Jesucristo aquí, con una expresión semejante a la que usó Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 10. Recuerden, Juan el Bautista enseñaba y predicaba diciendo, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El juicio del Señor caerá sobre estos engañadores. Caerá sobre ellos, sobre aquellos que no solo anduvieron por el camino ancho, sino también sobre aquellos que persuaden a otros para que entren por él. Así que por sus frutos los conoceréis. Termina el Señor en el versículo 20 reafirmándolo. Hermanos, quisiéramos pensar por un momento que esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero es una advertencia también acerca de nosotros mismos. Para que no nos dejemos engañar por otros. Para estar alertas contra el engaño. Para estar seguros de ir hacia el camino estrecho. Para discernir quiénes son o no verdaderos creyentes o siervos del Señor. Quisiéramos que esto no tuviera nada que ver con nosotros. Así que no cerremos nuestro corazón y diciendo dentro de nosotros mismos, eso no tiene nada que ver conmigo, esos son los falsos maestros. Es una advertencia para que la iglesia esté alerta. Hermanos, nosotros no podemos ver el corazón como Dios lo ve. Solo podemos percibir el fruto que ese corazón en las manifestaciones externas que la persona tiene. Pero el Señor sí nos ha dicho de la abundancia del corazón, abra la boca. Si podemos juzgar y discernir qué hay en el corazón de esa persona por lo que dice y por lo que hace. Del corazón procede todo lo malo que el hombre dice y hace. Dice el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 19. Por más amable, por más atractivo que parezca ese maestro y su mensaje, ya sea predicador, maestro, líder o no, si sus frutos son malos, es un falso profeta. No nos hace bien, no hace bien a la iglesia y no debemos tolerarle dentro de la iglesia.
Si alguien llama bueno lo que es malo y malo a lo que es bueno, su mensaje no es de Dios y no debemos siquiera recibirlos. Esa es la advertencia del apóstol Juan en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 10. Recuerden, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Juan, segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 10. Y yo te pregunto en esta mañana, mis hermanos, ¿qué clase de árbol te consideras que eres? ¿Qué clase de árbol eres? ¿Qué fruto es el que das? ¿Cuál es el fruto que estás dando? ¿Pueden en verdad los que viven a tu lado, los que te conocen, pueden ver que tus frutos son frutos buenos? ¿Pueden ver que glorificas al Señor? No que seas perfecto. Ninguno lo somos. Pero pueden ver los de tu casa, los de tu barrio, que en verdad buscas agradar a Dios. Solo en Cristo podemos dar buenos frutos, recuerden. Solo en Cristo. Solamente si creemos en Él. Solamente a los que el Señor llama bienaventurados, entonces podrán tener gozo de saber que eres un árbol que está dando fruto agradable a Dios, porque estás en la vid verdadera. No eres un pámpano que está insertado o injertado más bien en una vid diferente. Pastor, ¿y cómo sé eso? Si reconoces tu indignidad, si reconoces tu pobreza, si reconoces tu pecado y tu necesidad constante de esa justicia de Cristo, entonces serás saciado. Solo si Cristo es el que purifica tu corazón, entonces verás a Dios en tu vida cada día. Y solo Cristo es el que puede hacer que tu vida cada día sea para su gloria. No es en tus fuerzas, es en Él. Si fuesen tus fuerzas, deberíamos estar en terapias con los psicólogos y con los liberales, y no en la iglesia del Señor. Aquí solo vienen los necesitados de la justicia que solo suple otro distinto a ti. Aquí solo vienen los que necesitan a Cristo. Ya para concluir, hermanos, la advertencia de nuestro Señor es a no dejarnos engañar. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Si hemos conocido al Señor, si somos sus hijos, su voz es la que debemos seguir en este camino angosto en el que debemos transitar. Y no dejarnos distraer de las voces que nos quieren alejar de nuestro Salvador, de los que parecen ovejas del rebaño de Cristo, pero no son otra cosa que lobos rapaces. Debemos tener cuidado de sus enseñanzas y de su conducta. Solo somos llamados a imitar a Cristo y a sus siervos. Porque recuerden, nosotros imitamos también a aquellos hombres piadosos que han servido al Señor. Pablo mismo decía, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido
el resultado de su conducta e imitar su fe. El resto, hermanos, son malas enseñanzas, malos ejemplos de los cuales nos debemos alejar. Sé que muchas veces tenemos en poco a estos siervos que domingo tras domingo se paran acá a enseñar. Y en verdad que somos falibles y tenemos muchísimas imperfecciones. Pero no buscamos jactarnos en lo que somos, sino en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y ese debe ser siempre la intención de un corazón regenerado. Buscar glorificarse en aquel que es por nosotros, en Cristo Jesús. El Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude e ilumine nuestro entendimiento y nuestro caminar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú has hablado hoy, Señor. Tu pueblo ha escuchado. Ayúdanos siempre a mantenernos alertas, a discernir, oh Señor, los falsos maestros y falsos profetas. Ayúdanos siempre, Señor, a que podamos ir en pos de tu palabra e imitar aquello, Señor, que te es agradable. Ayúdanos a amar lo que tú amas y ayúdanos a odiar lo que tú odias. Santifícanos en tu verdad, Señor, tu palabra es verdad. Sigue guardando a esta comunidad de gracia y sigue sustentando, Señor, nuestros pasos. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro suficiente Salvador Jesucristo. Amén y amén.